hoy muy temprano, que salieron muy temprano de sus ciudades y que hemos tenido un día muy largo. Y gracias por todos los que tomaron ahora a acompañar este panel de una jornada que estamos cerrando y que creo que han sido extraordinariamente interesantes, por lo menos para nosotros, y entiendo que para muchas de ustedes. Un espacio de encuentro para pensar en lo que pasa en temas de educación, básicamente educación universitaria, y ahí entra la educación superior y la extensión universitaria como educación, y el trabajo en y después de la cárcel. Para quienes eso nos residen, les contamos que estuvimos ayer en la unidad 52 haciendo un taller con las chicas que están ahí alojadas y trabajamos sobre esas ideas de qué piensan, qué sienten sobre el trabajo. Básicamente fue sobre el trabajo antes de la cárcel, durante la cárcel y qué imaginan, esperan, ansían en el después. Y quedamos en que vamos a hacer una devolución sobre esa actividad en próximas oportunidades, que no va a ser probablemente este año, sino el año que viene, con la idea de empezar a transitar un camino con ellas para pensar ese transcurrir y pensar con ellas algunos caminos posibles y articulaciones posibles para que la salida no sea tan como se sentía adentro, como el precipicio al que uno no quiere caer, ¿no? Entonces decidimos que es una actividad que queremos empezar a transitar y claramente ahí son también las organizaciones, son también los espacios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Mujeres y todos los ministerios que podamos sumar, actores relevantes como las organizaciones territoriales para pensar en conjunto, que la universidad no va a resolver ese problema, sino que la universidad puede acompañar eso. Entonces, pongo eso en marcha y hoy nos encontramos con las universidades de provincia, algunas de las universidades de provincia de Buenos Aires, para pensar temas comunes de educación y trabajo en cárceles, por ahí no tan enfocados en mujeres disidencias como es la jornada de hoy. Nuestras jornadas estaban ahí, nuestro encuentro de cárceles, de que tenemos trabajo en el territorio de la provincia, tiene más que ver con fortalecer el trabajo colaborativo entre universidades, generar políticas públicas o impulsar políticas públicas, ¿verdad? Poder incidir, poder transferir conocimientos, fruto de la investigación, hacia estos espacios. Y bueno, y ahora, hecho esta introducción, dejo a la coordinadora de la mesa para que nos presente. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Qué lindo ver tanta gente, somos un montón, mucha gente amiga. Bueno, la introducción, qué más que decir, ya la hizo Ana, genia total. Yo me había traído todo un speech. No, por favor, agradecer por la introducción de la compañera. Bueno, tengo el honor, el placer de moderar este panel. La dinámica va a ser similar a la de la jornada de ayer, estuvo súper interesante también. Ahora voy a presentar a las compañías que van a exponer en la tarde de hoy. Van a tener aproximadamente 20 minutos, es flexible también, pero aproximadamente 20 minutos cada una para exponer su tema. Y después vamos a abrir a debate para preguntas, inquietudes, reflexiones, lo que mis compañeros quieran compartir. La dinámica del encuentro de hoy entonces van a ser 4 compañeras expositoras. Tenemos por un lado a Analía Umpierre, directora del Núcleo de Estudios sobre Sociedad, Acceso a Derechos y Cárceles, coordinadora del Programa Universidad en Cárcel de UNICEN. La segunda compañera que va a exponer es María Verónica Grunfeld Baesta, coordinadora del Grupo de Investigación y Extensión de Salud en Contextos de Encierro del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur. De forma virtual nos va a estar acompañando Laurana Malacalza, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Y por último, Nora Calandra, subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Dicho todo esto, habiendo hecho esta introducción, le voy a dar paso entonces a Analía para que nos deleite con la primera de las exposiciones. Bueno, bueno, los 20 minutos entonces
entonces Van le a ser- adicionamos la intro. Van a ser 5. Ahí va, muy 5 bien. más. Por ahí, digamos, esta presentación que me han instado mis compañeros a hacer en esta mesa, que no estaba prevista, en función de ser parte de, coordinando un núcleo, pero que en realidad es un lugar en donde diferentes personas que trabajamos en temas de cárceles, de diferentes unidades académicas, nos fuimos reuniendo en torno de la necesidad de investigar un poco lo que hablábamos en la mañana. La investigación nos llega como demanda del trabajo en el territorio, y esto hace que como grupo fuéramos y vamos transitando diferentes modos de generar acciones, algunas al interior de la cárcel, otras al interior de nuestra universidad y otras en conjunto con otras universidades del territorio. Y en esto de pensar el género en la prisión, que es un poco el título de este panel, impactos del encarcelamiento de mujeres y disidencias, me puso a pensar cosas que tuvieran que ver con lo que hacemos nosotros habitualmente en nuestro programa, en nuestro trabajo. Yo no trabajo género puntualmente, pero es algo que es una deuda que tengo conmigo misma. Pero sí me parecía interesante tomar como que pensar el género de la prisión nos ponía como dos ejes por lo pronto mínimos para pensarlo. Por un lado, pensar la cárcel como organización, o sea, la cárcel en sí, atravesada por cuestiones de género, ¿no? Y lo que conlleva a analizarla en esta clave, y por otro pensar en las personas detenidas. A veces cuando hablamos de mujeres y disidencias, hablamos, bueno, de las personas privadas. Pero me parecía interesante colocar primero a mirar la organización, y para eso tomaba como caso una tesis de una graduada de comunicación social que, siendo penitenciaria, hace un trabajo de tesis de investigación sobre el trabajo de las mujeres penitenciarias, ¿no? Y entonces ella muestra cómo la cárcel es no solo vivida por las personas privadas de libertad como sexogenérica y como dominante, sino como las mujeres están condenadas a un techo de cristal en los lugares que pueden ocupar. Más allá de que la mitad de la población penitenciaria son mujeres, ¿sí? En términos de decir, bueno, hay 50 y 50, ella mostraba, no traje todo eso, no está acá, pero ella mostraba gráficos, decía, bueno, la mitad de la población del personal es mujer, la otra son varones. Sin embargo, iba mostrando cómo las prácticas cotidianas de la cárcel refuerzan la construcción dominante masculina, desvalorizando la opinión, el lugar, la jerarquía, y colocando a las mujeres en posiciones que no eran de toma de decisiones. Que no, y a pesar de que, por ejemplo, ella ponía un ejemplo, que tampoco lo puse aquí, pero que me parecía, ahora lo recuerdo como algo interesante, estando como jefa de turno, las novedades no se la pasan a ella, se la pasan a un subalterno, porque era varón. Los varones tenían relaciones por WhatsApp para jugar al fútbol, para comer, las mujeres no, porque ellas cuidan chicos. Digo, todo lo mismo que escuchamos de las mujeres privadas de libertad ayer, del maternar, del criar, de estar atadas a su condición de emocionales, temperamentales y demás, pasa como digamos, se lee en la cárcel, en la gestión y en la mirada de la organización que tiene la cárcel. Yo había tomado algunos textos que no creo que valga la pena con estas referencias que yo les lea, pero básicamente ella rescata esto de techo de cristal y violencia simbólica que muestra las relaciones asimétricas en donde los varones ejercen dominio en la esfera laboral, y el ascenso, la posibilidad, digamos, de llegar a puestos jerárquicos o puestos que no sean administrativos, son escasos para las mujeres. En general son puestos de carácter poco relevantes, administrativos, rutinarios, nunca de seguridad, por ejemplo, aduciendo las condiciones físicas de las mujeres. Y básicamente limita la posibilidad de crecimiento, y lo que ella señalaba como necesidad, como comunicadora, era la necesidad de intervenir en la cárcel para develar esta construcción que se hace sobre los puestos de trabajo con las compañeras. Y la manera en que, yo digo aquí agrego, la universidad podría acompañar en la revisión de la construcción del puesto de trabajo, ¿no? Y las relaciones que se entablan en la cárcel, que terminan siendo de dominación sobre las propias compañeras, ¿no? Incluso sobre las jefas. Entonces, esa era una dimensión donde podemos mirar el género en la cárcel. Y por otro lado, a mí me parecía como muy chiquito señalar el origen, digamos, de cómo se piensa el encierro de las mujeres a través de las órdenes religiosas metidas a llevar adelante la gestión
y la moralización de las mujeres que han cometido delitos, ¿no? Como la religión fue en principio la responsable de, como ahora diría el propio servicio, reeducar, en ese momento sería reencauzar, moralizar, corregir estas enviadas. Entonces es la iglesia la que absorbe esa tarea, son monjas puntualmente. Incluso veía en un documento cómo había salarios para el capellán eran 100 pesos y para las monjas, que eran las que hacían el trabajo, 50. Digo, ya desde el principio, yo digo, no lo puse tampoco, pero lo leí y me digo, pero claro, ya desde que la arrancamos, a las que trabajaban se les pagaba nada y al señor que ofrecía el pensamiento y los perdones, digamos, se le pagaba mucho más. Puntualmente me parecía interesante, hay algunas obras literarias que trabajan esto, cómo la iglesia se convierte en esa mano, digamos, anda, que no lo era, para convertir en algún punto, dominar esos cuerpos. Y finalmente, para pensar el tema del trabajo, me parecía interesante recuperar algunos trabajos, no lo mencioné el autor anterior, que es Fernanda Ceronero, destaco su trabajo porque fue algo, digamos, interesante, siendo parte, poder objetivar esa organización mirando cómo su propia condición de trabajadora estaba siendo, digamos, segregada, corrida de un puesto, de la posibilidad de ascenso o de un ascenso que ella consideraba que era justo para ella y para sus compañeros. Algunos trabajos de Rosana Sosa, que es una compañera del equipo, trabajó sobre la construcción del trabajo en la cárcel, y una de las cosas que ella señala y destaca a lo largo de los mapeos que va haciendo es cómo el trabajo es visto como un intercambio y como una necesidad de seguir expurgando culpas, ¿no? en el proceso de producir y donar, donde esa donación es algo que hay que hacer porque con esto la sociedad nos va a ver mejor. Entonces hay trabajo que no se llega, hay cupo para el trabajo, no hay trabajo, a pesar de que legalmente es una de las tareas que el servicio penitenciario tiene que garantizar. Es un intercambio para controlar la cárcel, es un espacio que se conquista como intercambio casi de garantizar que la cárcel esté quieta y tranquila, a la que solo van a llegar algunos, algunas, donde además no hay una retribución y por el contrario hay una expropiación de ese trabajo para garantizar el sostén de la cárcel, por un lado, la manutención, el mantener la cárcel viva, pero por otro lado, produciendo insumos para ofrecer en calidad de donación a la sociedad en intercambio de liberar culpa, que también volveríamos al planteo más religioso, si se quiere, ¿no? De intercambio. Puntualmente me parecía que eran dos elementos importantes y finalmente me parecía interesante recuperar algo que trabajaba Juan Pablo Palmieri en el cierre de su carrera, donde él se preguntaba qué hacían los que no estudiaban ni trabajaban, ¿no? ¿Por qué no se estudia ni se trabaja? Y buena parte de las respuestas, después con el trabajo de Juan Pablo, era que en realidad la gente no es que no quiere trabajar ni quiere estudiar, sino que básicamente primero no hay cupo, segundo hay muchos obstáculos al interior de la cárcel, entre otros la información, en los que la gente finalmente no puede salir. Entonces la mitad de la gente de la cárcel, y él lo hace sobre cárceles de hombres básicamente, no de mujeres, digo, hago esta salvedad, no puedo afirmar que esto es lo que está pasando en la cárcel de mujeres, la gente no llega a la oportunidad laboral, que de hecho debiera ser un derecho, ¿no? Porque además el servicio penitenciario se supone que resocializa y rehabilita, cosa que nosotros ponemos entre comillas, porque discutimos esas categorías a través del trabajo y la educación. Entonces, bueno, solo por mencionar algunos de los trabajos de nuestro equipo, y pensar que son tareas que como equipo de investigación tenemos que empezar a tomar con mayor profundidad, sobre todo pensando en el trabajo en la cárcel y después en la cárcel. Muy bien. Bueno, de mi parte ya fui tomando nota de varias categorías que después podemos repasar y que van a quedar a consideración acá para charlar con los compañeros. Ahora le vamos a dar paso entonces a María Verónica Grunfeld Baeza de la Universidad Nacional del Sur.
para su presentación. Bueno, voy a... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, soy Verónica Grunfeld. Primero agradecer la invitación. La verdad que es un placer, es un honor poder estar acá, haber participado en las jornadas de ayer y haber escuchado un montón de relatos que presuponemos o por lo menos pensamos que están dados o algunas discusiones, pero estos espacios ayudan justamente a profundizar y a pensar, y uno se lleva, o una se lleva muchas preguntas más que respuestas, obviamente con respecto a la problemática sobre las cárceles, las mujeres y bueno, el trabajo, la educación y la salud. Como decía, bueno, voy a plantearme directamente primero desde dónde hablo. Yo soy médica de familia, soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata, pero soy docente hace más de 15 años en la carrera de medicina en la Universidad Nacional del Sur, en el Departamento de Ciencias de la Salud, donde hace 12 años, 13 ya, coordino el grupo de investigación y extensión en contextos de encierro, que surge del departamento de interés no solamente de las personas que trabajamos, sino también de la propia unidad penal de Bahía Blanca, con el interés de poder generar promotoras y promotores de salud o de trabajos relacionados a la prevención de enfermedades o promoción de la salud dentro de los penales. Y nosotros tenemos justamente un espacio de salud individual y colectiva y de trabajo de extensión muy hipertrofiado dentro de la carrera de medicina, que hizo que nosotras podamos generar este espacio de trabajo. A partir de este grupo, en donde, bueno, les voy a contar un poco qué es lo que hacemos, tuve la posibilidad en el 2020 de poder contactarme con la Red Nacional de Educación en Contextos de Encierro, que es donde surge esta relación mutua, digamos, entre todas estas universidades que forman parte de la red y nosotros como grupo. Que la verdad que dentro de la red, siempre digo lo mismo, somos como un grupo raro, porque vienen todos de las ciencias sociales, de sociología, de comunicación, de filosofía, y nosotros caemos de salud, medicina, enfermería, psicología, pero que trabajamos en la cárcel, dando nuestros cursos, trabajando, etc. Muy en conjunto, ¿no? con la red y con la unidad. Estamos en Bahía Blanca, al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Trabajamos con las 3 unidades, la unidad 4, la 20 y la 19, 4 Bahía Blanca, 19 Saavedra y Trenquelauquen, bueno, a 300 y pico de kilómetros de Bahía, que es a donde menos llegamos por la cuestión de kilometraje. Tenemos bastante trabajo desarrollado en relación a la salud, en relación al desarrollo de diplomaturas de administración en salud, en donde se han formado tanto varones como mujeres. Una de ellas pudo salir en libertad, pudo obtener un trabajo en una institución muy reconocida de Bahía Blanca, de discapacidad, no de rehabilitación. Bueno, en la actualidad decidió irse a su pueblo, pero tenía un trabajo registrado, estuvo trabajando muy bien, pero bueno, como administrativa, ¿no? Porque al ser diplomada entró. Y después empezamos a trabajar cuestiones relacionadas también con las agentes y los agentes para promover también la salud más allá de las personas privadas de libertad. No voy a extenderme mucho más en lo que hacemos porque después, si quieren, lo vemos. Pero me quería meter un poco en la cuestión de la población de mujeres y qué pasa con las mujeres, de algunos datos que pude obtener de mi tesis doctoral en ciencias sociales, que justamente tiene que ver con las trayectorias de salud de las mujeres en contextos de encierro. Particularmente en Bahía Blanca, que tiene un anexo de mujeres. Por eso tal vez las cosas que yo voy a plantear específicamente sobre educación, salud y trabajo son particulares de ese espacio. No podría decir que en todas las unidades penales pasa lo mismo porque sería una falacia, no estaría siendo adecuada mi observación. Pero sí puedo ver que la población argentina, y esto me parecía importante,
en general, desde el 2010 al 2022, en los últimos censos, aumentó un 14,8%, ¿sí? ¿A qué va esto? Porque uno siempre dice, la población penitenciaria aumentó un montón. Aumentó un montón en comparación a qué. Y es real, la población penitenciaria en Argentina, las personas privadas de libertad, uno ve un aumento, y si uno se pone a comparar la cantidad de personas en el país, aumentó un 14,8 en 10 años, fíjense las personas privadas de libertad, un 87,7%. O sea, proporcionalmente es como una locura. No es una locura, sino son otras cosas. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Lo mismo. Las mujeres vemos individualmente, digamos, en el campo de las mujeres, tanto cis como trans. Esto está tomado con esta población. Vemos también ese aumento de un 74,4% en comparación de la cantidad de mujeres que aparecieron, no, somos en Argentina. Obviamente que ahí se ve el pico del 2020, porque hubieron algunas salidas por la pandemia, pero nuevamente, fíjense, el aumento en el pico en el 2024 es 5.213 mujeres privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si comparamos la población general con la población privada de libertad, fíjense la distancia, ¿no?, en lo que creció entre una y otra. Quería, digamos, poner ese pantallazo como para entender qué es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos en la nación argentina, con respecto a el aumento desmedido de las personas privadas de libertad, y que seguramente están relacionadas no solamente por los contextos sociales y económicos, sino por las políticas punitivas que se instalan, ¿no?, más allá de la cara de los gobiernos. Digo, ustedes vemos viendo que las caras políticas de los gobiernos, más allá de que puedan ser de derecha o centro izquierda o más afines, tal vez en esos cambios no se ve una diferencia de la cuestión punitiva, por lo menos es lo que uno puede dar cuenta de lo que va pasando. Ahora bien, nos convocan para poder hablar un poco de lo que es trabajo, educación y salud. Mi mirada, o nuestra mirada, ¿no?, de formación como médica de familia, entendemos que el trabajo, la educación y la salud son derechos, y lo venimos hablando desde estos días, obviamente, y se habla mucho de que somos, y que las personas privadas de libertad son sujetas y sujetos de derecho. Pero, ¿qué es ser sujeto y sujeta de derecho? Porque, digamos, las palabras es como que son re bonitas, suenan re piolas cuando las hablamos, pero ¿qué significa eso? Y para repensar si es que nosotras y nosotros estamos también tomando a las personas como sujetas y sujetos de derecho. Porque si es así, según Abramovich, Abramovich es una persona que nosotros tomamos mucho con respecto a las políticas públicas, y desarrolla toda una concepción de políticas públicas y del ejercicio del derecho, en donde una de las cosas fundamentales para que una persona sea sujeta y sujeto de derecho es que haya voz de esas personas incidiendo en las políticas públicas sobre educación, sobre política, sobre salud, y que obviamente tengan un espacio más para poder incidir en esta situación. Cosa que, si uno se pone a mirar lo que pasa dentro de las cárceles, sí, nosotros ejercemos el derecho a que las personas puedan tengan educación, algo de trabajo, qué sé yo, pero es lo que decíamos hoy, no sé en qué parte están alojadas en la universidad como personas de derecho, porque la verdad es que tendríamos que escuchar, hablar y transformarse, digamos, como en agentes o en actores y actoras sociales, al igual que el resto de los que estamos en forma ambulatoria. Más allá de que pueda parecer una utopía, creo que es una forma de guiarnos de alguna manera. Hasta ahí quería, digamos, plantear estas cuestiones de lo del derecho, para por lo menos que ustedes sepan desde dónde hablamos, esta integralidad, ¿no?, de la salud como derecho, y la salud integral significa para nosotras poder tener trabajo,
poder tener vivienda, poder tener salud biológica, ¿no? De nuestro cuerpo, salud mental, y también educación, vestimenta, vínculos, y todo eso hace a que las personas transiten, ¿no? Un proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado de forma integral. Entonces, dentro de lo que yo planteé en mi tesis, tiene que ver justamente esta mirada integral. El cuidado no es solamente desde lo biomédico, sino que trabajé sobre las actividades laborales, sobre la educación, sobre la sexualidad, sobre lo que es la gestión menstrual, cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, por supuesto. Entonces, bueno, algunos de los datos, porque la tesis es un poco larga, saqué algunas cosas básicas como para que ustedes sepan, y el día de mañana la tendrán colgada en Ciencias Sociales de la UBA. Bien, tipos de actividades, ¿no? Laborales que se desempeñan dentro, por lo menos dentro de la unidad, que lo que me llamó mucho la atención es que eran muy similares a las que hablaban ayer las chicas en la 52. O sea que ahí podemos decir similar, ¿no? Pero una de las cosas que sí quería retomar es ¿qué pasa con el salario previo? ¿Qué pasa con el trabajo anterior al ingreso del penal? E igualmente, más allá de eso, estamos todas las mujeres que estamos en libertad ambulatoria y estamos afuera, digamos, el salario promedio en servicios de atención, por ejemplo, de personas mayores, que es una de las categorías o uno de los trabajos más comunes que se pueden ver de cuidadores o de cuidadoras, es hasta 9 veces menor que el salario que se puede presentar en el sector hidrocarburífero, ¿sí? Donde obviamente la participación femenina es menor del 20%. A mí lo que me llamaba la atención es que cuando busqué las fotos en Google, no había una foto, por ejemplo, le puse cuidador o cuidado de personas mayores. Ni una foto había un hombre. Eran todas mujeres. Y cuando puse trabajo de hidrocarburífero, encontré una sola, que es esta, perdón, que es la chica que está ahí con el cajito blanco. El resto eran todos hombres. Ya de por sí, en la previa, digamos, en nuestra sociedad está pasando esto, sabemos que pasa, obviamente, no solamente en Argentina, sino Latinoamérica es una de las regiones más inequitativas que hay con respecto a los salarios entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, ¿qué pretendemos también de que por ahí pueda pasar, ¿no? Con las mujeres que están privadas de libertad? ¿A qué trabajos acceden? Entonces, los trabajos que más acceden dentro de estas entrevistas encontramos que habían telefonistas, niñeras, cuidadoras de personas adultas mayores, mamás, obviamente, amas de casa, remisera, pero lo que más surgía era el cuidado de personas. Y no solamente eso, sino que los trabajos todos eran informales, salvo uno, ¿sí? La informalidad del trabajo. Ahora, ¿qué pasaba dentro del penal? No fue una categoría, prácticamente en las entrevistas, ninguna mujer hablaba del trabajo dentro del penal. Y eso me llamó la atención. Pregunté por qué motivo, sobre todo porque hice entrevistas tanto a trabajadores del penal, de salud, como agentes, directivos y mujeres. Las mujeres en ningún momento planteaban que había, ni siquiera lo pensaban en el trabajo dentro del penal. En cambio, cuando pregunté a los trabajadores, decían sí, tienen acceso a oportunidades laborales, como le pasó a la chica que hizo la diplomatura y salió, pero dentro del penal no están esos espacios donde uno ve los varones en Bahía Blanca, ¿sí? No surgió nunca esa discusión, de decir, che, yo quiero trabajar igual que fulanito. No sé si habrá alguna reglamentación interna dentro del penal, pero sabemos que la procuración y algunas dentro de lo que son las leyes plantea justamente el acceso a el trabajo como no distingue en género, ni en edad, ni nada. Entonces me llamó mucho la atención también eso. Después con acceso a la educación. En acceso a la educación, en Bahía Blanca tenemos el nivel primario, secundario, la universidad, en donde está la UNS, en donde está la Universidad Provincial del Sudoeste. Ahí funcionan escuelas de educación media, primaria, secundaria,
Y después está lo que es informal, no es más informal, la formación informal, ¿no? Las trayectorias de educación informal, en donde aparecen los cursos de promotores de salud, talleres de literatura, cursos de manipulación de alimentos, después están los cursos de capacitación a través de los centros de formación, como panadería, peluquería, jardinería, etcétera, etcétera, que acá sí las mujeres dentro de las entrevistas decían que podían acceder, ¿sí? Entonces, dentro de esto encontré que había motivación intrínseca dentro de las mujeres, o las mujeres, digamos, querían participar en estos cursos, les parecía importante. No eran cursos solamente, en los que me planteaban, no eran cursos solamente diferenciados por género, más allá de que aparecen la costura, la peluquería, sino que había chicas que estaban trabajando con colocación de Durlock o tenían computación. Y una de las cosas que sí me llamó la atención es que justamente estas miradas de las mujeres desafían esos prejuicios que uno siempre escucha en los pasillos, ¿no? O en algunos lugares donde las mujeres no quieren estudiar, las mujeres son complicadas para ir a los cursos, las mujeres se quieren quedar con el celular mirando en la celda. Realmente en las entrevistas se ve todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, esto normalmente en las instituciones sucede, ¿no? Esa mirada muy prejuiciosa desde las personas privadas de libertad, al mismo tiempo que las personas privadas de libertad también tienen hacia quienes trabajan con ellas, obviamente, pero la verdad es que estos relatos desafían esos prejuicios y desafían esa mirada. Me parece que es importante por ahí como para tomarlo, para no quiero ser poco académica, no comernos el discurso, ¿no? De que las mujeres son y son. Bien, las mujeres tienen acceso, sí, nos decían que tienen acceso, pero es un acceso que está restringido porque tienen cupo. No es como los varones que el que se quiere inscribir se inscribe, sino que dependían en la unidad de la cantidad de cupo que quedara para las mujeres, pues es una unidad penal que está pensada y está diseñada y está formateada para alojar hombres. Este anexo de 26 mujeres, obviamente que queda relegado a algunas acciones. Entonces, aparecen ese acceso a estos cursos, a los cursos de promotores, a las escuelas, pero hay una limitante, ¿no? del curso. Si bien hay una libertad de elección, porque podríamos decir que las chicas pueden elegir, pero hasta ahí, ¿sí? Se ve como limitado el acceso. Hay una importancia, digamos, de las trayectorias educativas y del trabajo no porque no puedo hablar mucho del trabajo porque no había, pero sí de la constancia, ¿no? Había, muchas planteaban la importancia de insistir, de seguir, de cambiar roles o por lo menos cambiar algunas posturas de poder con las encargadas, porque sabían que al principio, por ejemplo, no las sacaban, pero de tanto insistir las encargadas empezaron a sacarlas a los cursos, a la escuela. Entonces ahí empieza a haber un vínculo con el personal penitenciario que va virando hacia otros vínculos, hacia otras relaciones. Se empiezan a ganar confianza entre unos y otros y una de las cosas también que se observaba es la cuestión burocrática, que hoy también se habló en la reunión anterior, en donde muchas mujeres, o varias de las mujeres me decían, yo ya terminé el primario, estoy por la mitad del secundario y tengo que volver a empezar. ¿Por qué? Porque no consiguen el título o el analítico anterior, pero dicen, bueno, nosotros empezamos igual. Digo, ¿no? No digo que esté bien, sino la persistencia de querer hacer algo en contextos de encierro y no dejar y no quedarse por ese freno burocrático que obviamente ayuda a que las mujeres se puedan cansar en estas actividades. Sin embargo, continúan a pesar también de la desigualdad en los cursos. Voy cambiando así porque me va faltando el tiempo. Sí, no sé ni cuánto voy ya. Me había puesto el cronómetro, pero no. Pero, por ejemplo, una de las cosas que planteaban en el penal y que me parecía muy positiva era, a lo mejor a mí me parece positiva, evidentemente no, era la cuestión mixta, de poder hacer actividades mixtas. Sin embargo, para las chicas muchas veces no era bueno, porque era la desigualdad numérica,
a lo mejor habían 2 mujeres contra 10, 15 varones, que sabemos cómo son las relaciones internas en cuanto a cuestiones y cuestiones de poder también entre hombres y mujeres privados de libertad, y que también surgieron dentro de la tesis que planteo. Y entonces, estas desigualdades también pueden hacer que se pueda romper esa trayectoria, sin embargo, siguen y persisten. Vamos a educación y salud mental como una pata importante. Una de las cuestiones que planteamos y es que estudiar obviamente va a ayudar a mantener este espacio, la salud mental ocupada, de lugares que no sean de ocio. Las chicas plantean, ¿no?, que hay que cuidar la salud mental y que las salidas al estudio, a los cursos, es una situación preventiva y obviamente empieza a aparecer ahí una cuestión de resiliencia, de entender que hay que pasar el tiempo estudiando para poder no caer en la ansiedad, que hoy hablaban de la salud mental, cuestiones de ansiedad, aparecen muchísimos temores, ataques de pánico, y que las ha ayudado a resistir más allá de la medicación, más allá de las terapias que puedan acceder. Bueno, esto creo que lo hablé, que son los obstáculos burocráticos, y solamente 2 o 3 cositas de salud que me parecía importante. La interrupción, digamos, ¿qué pasa con las trayectorias de salud de las mujeres? Estas con las cuales yo estoy charlando en estas entrevistas. Algunas tienen interrupciones de sus trayectorias de salud. O sea, personas que estaban en libertad, que venían haciéndose controles y que venían yendo a las unidades sanitarias, a los hospitales, cuando ingresan al penal se ve cortado su seguimiento de cualquier enfermedad o atención. Pero hay otras que no, que al ingresar al penal es la primera vez que tienen la posibilidad de poder acceder a salud. Y a mí eso me llamó la atención, porque yo decía, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la salud pública afuera para que las personas no lleguen y el único acceso que tengan es cuando entran en privación de libertad? La verdad que eso es un cuestionamiento al campo de la salud que me parece que en algún momento, no sé cuándo, lo haremos. Otra cosa que me pareció muy interesante, no sé si interesante, pero sí esta cuestión de la estética y el bienestar. Hay como una persistencia desde adentro en la prisión de la estética sobre las mujeres. Es lo que me plantearon, ¿no? Yo no es que no lo voy a analizar ni nada, pero sí me decían como que hay ideales de belleza dentro de la prisión en donde las personas que tienen sobrepeso la pasan mal, se discriminan, entonces empiezan a bajar de peso, se empiezan a cuidar, y que más allá de estas cuestiones estereotipadas de género que tenemos en la sociedad, dentro de la cárcel también suceden, y que, bueno, también ayuda, digamos, a transitar estos espacios. Y que la cuestión del cuidado y la actividad física ayudan también a la cuestión mental, pero por un esfuerzo de estos cánones de estética, ¿no?, que se ven. Bueno, lo último, y ahí los voy a dejar porque si no los voy a aburrir mucho, siempre me llamó la atención a qué cuidado de salud estamos hablando cuando hablamos de las mujeres. En general las mujeres, y más en particular en las mujeres privadas de libertad, que siempre está reducido a lo reproductivo y a una mirada biomédica. Las mujeres en privación de libertad lo único que se tienen que hacer es un papá Nicolau y una mamografía. Se deja por fuera todo lo que tenga que ver con la salud mental, se deja por fuera todo lo que tenga que ver con la relación de vínculos, la relación con otras personas, la relación, el cuidado de la boca, y hay una falta de una visión integral del cuidado de la mujer dentro de la cárcel. La justicia, cuando interviene, lo que solicita son justamente, específicamente, cosas que puedan estar pasándole a cada una, pero es el papá Nicolau y la mamografía. Es como si lo único que tuviésemos las mujeres es un útero y 2 mamás. Y el resto, nada. Entonces me parece que ahí también hay un déficit en la mirada de la salud para poder trabajar dentro de lo que es el contexto de encierro y afuera también. Bueno,
El crecimiento sostenido de la población carcelaria en los últimos años no se puede entender aislado de los procesos, obviamente, de criminalización de la pobreza y de las políticas punitivas que van a afectar en especial a determinados sectores populares, más allá de que puedan afectar a otros, pero sabemos que quienes terminan presos siempre son las aquellas personas, por lo menos es lo que uno puede hablar y recorrer dentro de la cárcel. Vemos desigualdades sociales, de género, que se profundizan en el encierro. Y que obviamente las trayectorias de las mujeres van a configurar un escenario más de vulnerabilidad. El testimonio de las mujeres mostró también la potencia transformadora que hay adentro, porque me parecía que la solidaridad, los vínculos, el afecto que circula dentro de las mujeres, o sea, dentro del penal en las mujeres, me parecía que es algo para rescatar también, que no todo es, como siempre digo, lo que se ve en la televisión, sino que hay otras cosas para rescatar y que, bueno, estudiar, formarse, tener sus vínculos dentro y afuera, ¿no? Bueno, puede ayudar a transitar la pena y bueno, hasta acá nada más. Tengo muchas cosas, son cuestiones familiares, vinculares que hay que tener en cuenta, pero bueno, hasta acá algunas cositas que fui sacando como para hacer una mini síntesis de eso. Así que bueno, muchas gracias. Me olvidé que estaba moderando una mesa, me puse a escuchar con atención, así que me pueden hacer trampa con el tiempo. La categoría. No pasa nada. Pero bueno, por lo pronto, también, al igual que hice con Analía, fui tomando nota de cuestiones muy interesantes y las pensaba en torno a la unidad penal 52. Cuando se tenga que ir, usted sale. Sí, ustedes salen. Sí. Lo vamos a la mejor parte. No pasa nada. Colectivo con trabajo de Mar del Plata, que logra partir el orden de la que vamos a escuchar ahora. No tengo problema, no sé, Laurana, que es la que sigue. Ahora anda por ahí. Sí, está. No hay problema, no hay problema. Vos, Nora, por ahí querés. La presionamos. Pero Mar del Plata metió presión, me parece. Bueno, vamos castigando. Tres compañeros marplatenses. Yo me voy a callar la boca también. Algo Tengo que todo somos para mayoría final. mujeres las que vinimos de Mar del Plata. Muy bien, muy bien. Parece muy bien, muy acorde a la panel. Bueno, entonces le damos paso a Nora Calandra, subsecretaria de Inclusión Laboral Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Le damos paso. Como me presentaron, soy subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal del Ministerio de Justicia, pero no es casual que yo hoy esté en este lugar, que ocupe este lugar, siendo mujer, siendo jefa de familia, viviendo en el conurbano y teniendo antecedentes penales, porque mi historia no empezó acá, desde acá, sino que viene hace unos años que estuve privada de mi libertad. Pasé 6 años privada de mi libertad, tuve a mi hijo en contexto de encierro, estuve en varias unidades, y lo que fueron describiendo a ustedes es mucho de lo que viví. Es así. Transitar el contexto de encierro no teniendo teniendo incertidumbre sobre lo que va a pasar después es terrible, no solamente para las mujeres, sino para todo el que transita la cárcel. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Qué es lo que va a venir después? En particular en las mujeres, como decía, escasas capacitaciones reales, no el origami, no el pinto del almohadón, todas esas cosas que mandan a hacer, sino capacitaciones reales donde yo pueda salir, iba a poder salir, iba a poder proyectar mi vida, poderle dar de comer a mis pibes básicamente, poder dar de comer. Esa incertidumbre me llevó a organizarme dentro de las cárceles sin saber que me estaba organizando,
Para mí era resistir, era sobrevivir el día a día, era darle pelea a un sistema que después que en mi vida y en ese proceso se cruzó la extensión universitaria, a mí me cambió el chip de la cabeza. La presencia de la extensión universitaria dentro de las cárceles, dentro de la unidad, a mí me hizo ver, como decían, una sujeta con derechos. Aunque parezca burdo, eso pasa. Coincidimos. Siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de decir que se naturaliza tanto el abandono estatal antes, durante y después de la cárcel que se naturaliza que uno, la condena impuesta abarca la violencia institucional, la violencia obstétrica en mi caso, porque yo parí esposada sus pies, porque no pude compartir con mi familia, con quien yo quería, mi parto, porque el primero que vio a mi hijo fue un penitenciario, porque me arrebataron en ese momento, nos arrebataron en ese momento con mi hijo. Todo eso se naturaliza como parte de la pena porque no conocía mis derechos. Y esto lo quiero destacar y volver a decir que la extensión universitaria, la presencia de la academia dentro y acompañándome en ese proceso con responsabilidad, porque también conocer tus derechos dentro de las cárceles es un arma de doble filo que se tiene que acompañar, porque después se van y los que quedan adentro es un montón de información que se va conociendo, que se van reconociendo, y es mucho porque después agarras yo no soy muy académica, voy a hablar como hablo. Entonces, esa presencia la presencia civil dentro de las cárceles a mí me ayudó muchísimo a reconocerme como una sujeta con derechos y eso a mí me ayudó a organizarme. Después, con el tiempo, me di cuenta que me estaba organizando a mis compañeras, que estábamos haciendo feminismo popular, que hacíamos feminismo a la par, que eran las tías de mi hijo, que yo era tías de otros hijos, se crean esos vínculos. Entre todo lo que decías de lo que pasa dentro de las cárceles, también nos reímos, porque parece que cuando muestran que están escuchando una banda de música o que están festejando algo, eso está mal. ¿Por qué? Porque hay que condenar, hay que pegar, hay que violentar a quien recibe una condena y está dentro de las cárceles, como si no tuviéramos el derecho o no hubiera ese derecho a la recreación, a reírse. Así me empecé a organizar. En la unidad conocí mucha gente. Hay una profe acá de teatro que la conocí en la unidad 50, que me ayudó un montón. Mira dónde estoy, puedo hablar, me puedo desenvolver. Eso es lo que hace la presencia civil dentro de las cárceles, cuando ves a la otra persona sin criminalizar el cuerpo. Porque eso es lo que pasa también. Eso es lo que pasaba cada vez que me llevaban o llevan a las mujeres al hospital, porque no sé si hablaron de esto, del parto, dentro de las cárceles. Los primeros 6 meses se hacen los controles dentro de la unidad. A partir de los 6 meses empieza en el hospital de afuera, que es otra estigmatización terrible, porque no esperás que un profesional de la salud, no todos, un profesional de la salud discrimine o estigmatice de tal manera a una mujer embarazada porque va esposada con 2 custodios armados. La verdad que esas situaciones me marcaron muchísimo, me arrebataron un montón de momentos, como dije, el parto de mi hijo, y en todo esto, así todo, encontré la manera de luchar con el objetivo de cambiar eso, de luchar cada día organizándome con las compañeras para poder pedir salud, para poder mejorar la alimentación. Pero no encontré la respuesta de qué iba a pasar conmigo cuando recupere la libertad. Porque no me había dado la posibilidad de capacitarme, de trabajar, salvo las boludeces que te dan siempre. Cuando recuperé la libertad, yo saqué a los 2, cuando tenía 2 añitos, mi hijo Santiago lo saqué. Yo estaba en la unidad 33, que es la unidad que aloja la mayor parte de madres en La Plata. Me habían negado muchísimas veces el arresto domiciliario
porque era conflictiva, cuando nunca me había peleado con otra compañera, nunca de los 6 años, hubo alguna discusión, no había confrontado físicamente con alguna compañera, lo que hice es pelear por nuestros derechos, pero eso era una amenaza para ellos y era que no me acostumbraba al sistema. Cuando lo externé a mi hijo, porque también tenía 2 hijas que tenían el derecho a estar con él, y su derecho a la libertad estaba sobre el mío, y mis posibilidades estaban dispuestas para que él se vaya, no como otras compañeras que perdieron los vínculos con sus hijos porque nadie los cuidó, nadie reparó ese vínculo. Cuando a los 4 años hay que sacar a los chicos, tal vez iban a un hogar, al cuidado de algún vecino, de una amiga, y ese vínculo se perdía. Cuando lo saqué a mi hijo, que se fue con mi familia, enseguida al otro día me llevaron para Batán, siendo que yo vivo en Merlo. Me negaron varias veces la libertad por no tener contención familiar, siendo que no me daban los pasajes para que mi familia baje, tampoco el viaje, tenían 400 kilómetros de Merlo a Mar del Plata. Y lo que me decían cuando yo reclamaba era: lo hubieras pensado antes. Otra vez encasillándome, como pasó muchas veces en el hospital, en los controles, como una mala mujer, una mala madre. Yo todo esto lo pongo en primera persona porque lo pasé, pero es lo que pasan las mujeres criminalizadas, prisionezadas, en las cárceles, estigmatizadas, este encasillamiento de mala madre, mala mujer, o te hubieras acordado antes, sin saber qué es lo que había pasado. Cuando recuperé la libertad fue enorme la libertad, no sabía qué hacer. Mi hijo no me reconocía porque estuvo 2 años más sin mí, así que mi hija de 16 años estaba embarazada, mi otra hija estaba conviviendo con un violento, pero buscando maneras de poder salir de lo que estaban viviendo. Y hablando del encarcelamiento femenino, mis hijas durante los 6 años que estuve presa, nunca dijeron que su mamá estaba presa. El papá también estaba preso, el papá sí decía, pero de la mamá no, porque socialmente la madre era peor. En ese tiempo que estuvieron solas, con un familiar, con otro, ninguna institución le preguntó dónde estaba la mamá. ¿Por qué la mamá no iba a las reuniones? ¿Por qué la mamá no la llevaba al hospital? ¿Por qué la llevaba una abuela? ¿Por qué nadie podía ir no iban las amigas a la casa? Eso también hay que buscarle la vuelta a las familias que contienen. Cuando recuperé la libertad me encontré, como les dije, con algo enorme que no sabía qué hacer. Me habían quedado algunos vínculos, porque en ese momento empezaron a entrar los celulares con algunos compañeros y compañeras que nos empezamos a conectar y empezamos a hacer catarsis de qué era lo que íbamos a hacer, convencidos de que a la cárcel no queríamos volver. Pero yo volví al mismo barrio. El barrio estaba igual o peor, mi familia, o sea, yo volví y todo había empeorado, yo salí con otras expectativas. Con distintos compañeros llegamos a la conclusión de que teníamos que organizarnos, reconociéndonos como sujetos con derechos, reconociéndonos como trabajadores excluidos, y después de un recorrido empezamos a organizar la rama de liberados y liberadas del movimiento de trabajadores excluidos, del MTE, y ahí nos empezamos a organizar y empezamos a reconocer también el derecho al trabajo. Pero también entendiendo que había que hacer un abordaje integral, porque veníamos muy rotos con seguridad social, salud mental, consumo, vínculos rotos. Entonces empezamos a trabajar eso en paralelo, porque la respuesta a la libertad o al no reincidir no es el trabajo solamente, no es tirar una pala, no, hay un montón de cosas que si no se solucionan, nada se puede sostener. No se puede sostener una rutina laboral si en tu casa tenés un quilombo, o vivís con un violento, o tenés un hijo judicializado, el otro que no te quiere ver, o el otro en consumo. No se puede sostener un laburo. Entonces empezamos a abarcar entre nosotros mismos
esas situaciones, nos empezamos a bancar entre nosotros. Siempre acompañados por militantes, que nosotros le decimos los blanquitos, nuestros blanquitos, que desde la academia quisieron acompañar los procesos nuestros de crecimiento, de empoderarnos, de reconocernos, de que las bases empiecen a tomar lugares estratégicos de toma de decisión, porque somos nosotros los que podemos pensar la respuesta para no reincidir, para no volver a la cárcel. Una respuesta que, al menos en lo laboral, teniendo antecedentes, físicamente no somos presentables, muchos, porque por la vida, por la edad, por la dirección, tu domicilio te condiciona para ciertos laburos. Entonces encontramos la respuesta en la economía popular, organizando cooperativas, espacios productivos, pero siempre acompañando este abordaje que les digo que no es solo el trabajo. Esa experiencia de 10 años y de mucho andar, de muchas discusiones, porque la verdad que somos muy demandantes, peleadores, porque también es un ejercicio que lo haces adentro. Yo antes decía, cuando estaba con mi hijo, y no me habían traído la comida, iba, y les hablo así, iba y pateaba la reja del jefe de cocina y le decía, dame un churrasco, que lo llevo 10 horas, pero lo voy a ablandar, tengo un pedazo de zapallo. Cuando recuperé la libertad, ¿a quién le voy a pedir? ¿Al carnicero? ¿Al almacenero? ¿Dame que me corresponde? No, tenía que generar trabajo. Por eso es que nos empezamos a organizar. Y así como les dije que la extensión universitaria, la presencia civil dentro de las cárceles me hizo un clic en la cabeza, y me sacó antes y después salió a mi cuerpo, organizarme me cambió la vida. Organizarme fue un antes y un después en mi vida, fue empezar a acompañar situaciones que me habían pasado a mí. Creo que esa es la respuesta, que es la economía popular, las cooperativas, la economía social, el organizarse y acompañar esos procesos. Nos dio la respuesta de que no había reincidencia entre nosotros, entre los compañeros que se organizaban. Esa propuesta, como dije, después de 10 años, tuvimos la oportunidad de proponérsela al gobernador, la aceptó y hoy soy subsecretaria de Difusión Laboral y Comunitaria. La propuesta de política pública es justamente eso, ¿no? De recuperar las experiencias organizativas del sector de personas liberadas, de quienes acompañan a los liberados y liberadas, que es lo que nosotros esperábamos tener dentro de la cárcel, por decirlo de alguna forma, crear esas posibilidades de todo esto que describías dentro de la cárcel, el trabajo real, el trabajo para poder proyectar la vida. La verdad que es, dentro de nuestras líneas, dentro de la cárcel, son muchos años que vienen de muchos años para atrás, digo yo, muchos años de que esa política de la celda, no más allá, para tenerlos tranquilos, para tenerlos apartados, empezamos a proponer distintas líneas de trabajo, sean los polos productivos, sean de conocimiento, un salario por el trabajo que hacen, que realizan, distintas capacitaciones más amplias, más diversas en distintos rubros. Aunque les digo, es muchos... Gracias. Perdón, nos tenemos que retirar la bandita de Mar del Plata. Gracias por recibirnos, por aguantarnos también toda la jornada de hoy. Seguiremos molestando y bueno, yo no puedo. Algo vamos a implementar, algo de esto. Gracias.
Bueno, como para ir contándole, ahora que llegué después del recorrido de por qué la importancia de la subsecretaría, por qué el reconocimiento de la experiencia organizativa del sector liberado, que hoy está en el organigrama de la provincia de Buenos Aires, del gobierno provincial, es enorme y es histórico para nosotros. Hoy yo represento a un sector, no me represento a mí misma, sino a un sector que se organiza, que se organizó y que luchó para todo lo que empezaban a describir, ¿no? El tema de la remuneración, el tema del reconocimiento del trabajo, lo que vos decías de las donaciones, está muy impuesto eso. Pero te voy a decir algo. Es peor. No, mira, vos sabés que es para discutir, porque nosotros le decimos a la donación el camioncito. Siempre hace camioncito para regalar los el camioncito de madera, el pintadito de colores. Muchas cosas. Hermosas cosas que hacen. Sí, claro. Yo también pensaba eso, de esto de la donación y de lavar la culpa para sentirte mejor y que el juzgado también sepa que vos sos bueno. Yo ahora soy bueno, lo entré al camión. Y lo que fuimos viendo es que hay escaso trabajo y que muchas veces, si no están haciendo ese camioncito, los índices de violencia suben. Mientras más posibilidades de actividades que haya, los índices de violencia bajan. No es lo ideal. Lo ideal es el trabajo reconocido, remunerado, con derechos, con seguridad, en espacios dignos. Y esa es nuestra propuesta, pero en el mientras tanto, lo que nos dicen es eso, en los talleres donde se hacen esas actividades, ese trabajo de donación, se crean lazos de compañerismo y demás. Un muchacho me lo hizo ver en una unidad de Varela, que me dijo, yo prefiero estar acá que estar en la celda o en el pabellón peleándome. Así que es para discutir. Dentro, les quiero contar de nuestras líneas de trabajo, que es dentro de las cárceles todo lo que es los polos industriales, entre ellos el más conocido que es el Cunita, se fabrica de cero en la unidad número 1 de Olmos y en 4 unidades más. Tiene un horario de trabajo, un reconocimiento salarial, tienen responsabilidades y tienen derechos y espacios seguros de trabajo. Ese modelo de polo lo queremos ir reproduciendo porque es lo ideal. Hay algunos ya en algunas unidades con otros rubros para seguir incorporando más trabajadores. Son 59.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires, el 60% de personas detenidas está concentrada en Buenos Aires. Es muy difícil llegar a todos, a estas propuestas, pero lo que yo pretendo, y en lo personal, dentro de la gestión, es poder marcar ese método de trabajo de polo industrial. Por ahí no lo pueda ver yo, no tenga la capacidad de un polo en cada unidad. Pero ese método de trabajo remunerado en espacios seguros, en espacios dignos, con baños, con una responsabilidad de producción, pero también un derecho a la remuneración, ese es el ideal. Hay muchísimas demandas, pero me quiero concentrar en eso, que así tiene que ser. Y no solamente dentro de las cárceles es el trabajo, también lo que decías, el abordaje integral de las personas. Por eso la cultura, el arte, la recreación y trabajar los pregresos para poder hacer un puente con el afuera y en el afuera la cogestión con las organizaciones sociales que ya se vienen organizando. Creo que creemos, porque tenemos la experiencia organizativa de que la cogestión entre la política pública que puede proponer el gobierno provincial ejecutada por las organizaciones y la participación obviamente de los municipios es efectiva. Por eso inauguramos 3 polos productivos de inclusión social
en distintas localidades, Brown, Pilar y Lanús, donde se reconoce y se recupera esa experiencia organizativa y se hace presente el Estado provincial y el municipal. Cómo organizando y buscando un método, primero fortaleciendo con herramientas y maquinarias, y buscando un método para poder ir incorporando a quienes recuperan la libertad en articulación con el Patronato de Liberados, y en lo ideal que los municipios den trabajo, porque obviamente no van a poder competir con una fábrica o una empresa. Esa es nuestra línea de trabajo en el territorio. Y otra muy importante, que es la social, pero no es menos importante que lo del trabajo, que es el acompañamiento a mujeres con arresto domiciliario, porque obviamente desde que llegué a la subsecretaría quise dar una perspectiva de género, entendiendo todo esto que vos decís, que es así como pasa, las cárceles están pensadas para... No es apta para ningún ser humano como están, pero están pensadas para varones. Y las propuestas son para ellos. O sea, hay dos cárceles, por ejemplo, en Mar del Plata, está la 50 y la 15. En la 50 hay un montón de cosas. En la 15 hay un montón de cosas y de propuestas. En la 50 no hay nada, siempre pasa. Por eso le quise dar una perspectiva de género. En esa línea, a mí la experiencia desde la organización y acompañar a pibas liberadas y pibas que están con arresto domiciliario me hizo ver, me dio la claridad de que está asumido que el arresto domiciliario soluciona un montón de cosas porque las mujeres están en sus casas y no están en la cárcel, pero muchas veces las casas se convierten en cárcel o peor, porque no, por todo lo que pasan desde lo habitacional, desde la violencia que sufren, desde la falta de acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo. Y muchas de las pibas que acompañé en su momento me decían que estaban mejor en la cárcel, o que comían en la cárcel, mal, pero comían en la cárcel, pero comían en la cárcel, o que podían ir a la escuela en la unidad. Así, desde la organización empezamos a acompañar a estas mujeres, y cuando apenas asumí, empezamos a trabajar en un proyecto para poder reconocer el cuidado como trabajo que hacen las compañeras de las organizaciones, que lo hacen 24/7, no de 8 a 14, de lunes a viernes, porque las emergencias en casa pasan los viernes a la noche, los domingos al mediodía, los sábados a la noche, y las compañeras, las promotoras territoriales son las que acompañan esa situación. No tienen la responsabilidad del Estado, no tienen tampoco las herramientas profesionales, por eso se articula con el patronato. Y acá hay algunas compañeras que están, las promotoras que ellas acompañan acá en Olavarría 20 casos de mujeres con arresto. Su trabajo es reconocido, así tenemos en 17 localidades donde también se recuperó esa experiencia, porque lo que decía, la feminización de la pobreza fue creciendo un montón, y la prisión preventiva en clave femenina ya se convirtió en una política pública, porque no se reconoce a la mujer cuando es captada por el narcotraficante o cuando es captada por unas organizaciones delictivas. A la mujer pobre, a los pibes pobres se los reconoce cuando cometen un delito. Antes no lo vieron. No la vieron a la mujer que iba al colegio a pedir ayuda, a la salita, al pibe que se estaba drogando en la esquina, no lo vieron. Pero cuando cometió el delito, ahí empiezan las estadísticas empiezan a crecer. Entonces, nosotros desde la subsecretaría reconocemos el trabajo de las organizaciones, que son las que ponen el cuerpo y que muchas veces el Estado no llega, o muchas veces, como le pasa a las pibas que están con arresto domiciliario, que están enojadas con el Estado. Porque el Estado las criminalizó, porque las trató de malas madres, o porque si va es para sacarle a los pibes, y no acompañan las distintas situaciones. No voy a dejar pasar de que muchas de las promotoras son liberadas, muchas de las promotoras son mujeres que estuvieron con arresto domiciliario, que saben de lo que hablan y que
que se entiende que son parte de la solución, no son parte del problema, son parte de la solución, como son las organizaciones sociales ahora. Eso es en general lo que hacemos de la subsecretaría. Y lo que les quería decir es, de todo esto que estuvimos hablando, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer. No voy a pelear, sino que desde nuestra experiencia de organización y acá con las compañeras que hemos pasado un montón de cosas, con muchos compañeros que estamos poniendo el cuerpo en distintos territorios, necesitamos articular y cogestionar con la academia, con las universidades, que las universidades salgan al territorio, que se reconozca el trabajo de las bases y la universidad de la calle. Y esa universidad de los líderes y de la calle va a dar respuesta y buscar los métodos necesarios para crear una política pública y para fortalecer, como decíamos hace un rato, la trinchera mientras un gobierno nacional nos maltrata y nos criminaliza y criminaliza las organizaciones y las destroza y está destrozando el tejido social. El tejido social que me trajo acá, que las trajo acá las compañeras y que a un montón de compañeros atajó para no volver a la cárcel, para no volver a reincidir. Entonces, dentro de lo que a mí me toca, propongo eso, ¿no? Que articulemos desde el gobierno provincial, que yo estoy a disposición, con las universidades, con la academia, con las organizaciones. Es un método que no falla. Nuestro método es que las bases estemos en lugares estratégicos y que nos acompañen. Así que les agradezco un montón por escucharme, les agradezco a las promotoras por aceptarnos. Bueno, muchas gracias Nora, gracias Laurana también por permitir este enroque que hicimos. Sin más preámbulo le doy paso entonces a Laurana Malacalza, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Yo le pido disculpas por no haber podido estar presente en la actividad hoy. Teníamos un compromiso de entrega de certificados de una diplomatura que hicimos con la Universidad de Jaureche, con el Ministerio, y había más de 2.000 personas para recibir ese certificado, así que no pude faltar a esa actividad y no me dio el tiempo para ir a Olavarría, así que pedirles disculpas por esta desprolijidad de la virtualidad, pero no quería perder la ocasión de escuchar a las compañeras que me precedieron en el panel, agradecerles enormemente cada una de sus intervenciones. Efectivamente, el cierre era tuyo, no es mío de ninguna manera. Es muy difícil hablar después de vos. Yo creo que tiene como muchas dificultades poder hablar después de alguien que está dando un testimonio, ¿no? Un testimonio de vida, un testimonio de lucha, un testimonio de acción política. Entonces, bueno, pedirte disculpas, que voy a tratar de acompañar lo que vos también cerraste como parte de la jornada, agradecerle a la universidad, a Erika en particular por esta invitación. Yo contarles que hace unos años que estoy como funcionaria en la administración pública, en principio nacional y después provincial, en relación con los temas de políticas contra las violencias de género, pero antes de esta historia de funcionaria tengo una larga recorrida por las cárceles de la provincia de Buenos Aires, así que entiendo que por ambas cuestiones estoy invitada a este prestigioso panel. Con lo cual yo quiero compartir con ustedes algunas ideas de cómo fue mi trabajo en relación con el tema carcelario y los desafíos para incluir la perspectiva de género en el abordaje de las intervenciones que de distintos organismos de derechos humanos y organismos que monitorean las cárceles se fue introduciendo, o los desafíos que fue generando introducir la perspectiva de género en estas instancias. Yo, previo a estar en la función pública, estuve formando parte de la Comisión Provincial por la Memoria y de un observatorio de violencia de género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en la cual estuvimos haciendo acciones de monitoreo en cárceles.
específicamente con este desafío de incluir la perspectiva de género en las políticas penitenciarias. Yo creo que una de las preguntas que me hacía cuando pensaba este ratito para conversar con ustedes tenía que ver con qué categorías o a través de qué categorías nos fuimos aproximando a la problemática carcelaria desde una perspectiva de género. Y yo creo que la primera categoría con la que ingresamos a pensar esta temática tiene que ver con la categoría de las violencias. Las violencias como un componente estructural del sistema penitenciario y como, esto lo agrego yo, me parece como un mecanismo de gestión y de gobierno de las cárceles. Esto, digamos, sin duda hay una categoría que fue emblemática para nuestro país y para el movimiento de derechos humanos en nuestro país, que es la categoría de violencia institucional, que es una categoría que, además de ser una categoría descriptiva de lo que significa la violencia en ámbitos institucionales, fue una categoría política, y es una categoría política que viene a dar cuenta de una larga trayectoria de ejercicio de la violencia por parte del Estado. Esa categoría de violencia institucional, cuando ingresa a la Ley de Violencia contra las Mujeres en el año 2009, nos permitió, entiendo yo, pensar y describir determinadas formas de violencias al interior de las cárceles. Nos permitió describir, de alguna manera, particularizar las violencias que sufrían las mujeres y las diversidades al interior de las cárceles. Pero es una categoría, como decía al inicio, que viene del movimiento de derechos humanos y que tiene una contundencia política muy fuerte en términos de poder visibilizar la violencia que directamente ejerce el Estado y que, como ustedes saben, es una categoría que además, digamos, viene de la mano del uso abusivo por parte del Estado de las fuerzas de seguridad, aquellos casos en la década del 90, principio de los 2000, de gatillo fácil, digamos, toda la violencia en clave institucional que se enmarcaba para dar cuenta de alguna manera, de los desbordes del Estado y la intervención del Estado frente a esas situaciones de violencia. Digo, yo en otro momento lo podríamos conversar, pero la violencia institucional, a pesar de que nos permite visibilizar en particular desde una perspectiva de género determinadas instancias del ámbito carcelario, como las lesiones, como las requisas, los traslados, el aislamiento, la represión directa en los ámbitos carcelarios por parte de las fuerzas penitenciarias, permitió de alguna manera establecer una categoría de análisis, ¿no? Se transformó además de ser una categoría política, una categoría descriptiva, una categoría de análisis que nos permitía o nos permite analizar las diferentes expresiones de la violencia en los ámbitos carcelarios y en particular describir y visibilizar cuáles son las particularidades que adquieren esas violencias en las cárceles de mujeres y posteriormente con el enorme impacto que tuvo en los procesos de criminalización a mujeres trans y travestis a partir sobre todo de lo que significó una decisión política de seguridad, de criminalizar los delitos vinculados a la tenencia y venta de estupefacientes en proporciones muy pequeñas y que esos delitos, fue una decisión de la provincia de Buenos Aires, quedaran en el marco de la justicia provincial y impactaran enormemente en los procesos de criminalización de mujeres y sobre todo de mujeres travestis y trans. Esta es una categoría, la violencia, y en particular la violencia institucional, que también nos dio la posibilidad de describir y analizar, como lo dice el marco de la ley de violencia contra las mujeres, cuando habla de la violencia institucional, las dificultades para acceder a derechos y todas las dificultades que ustedes venían señalando en relación con el acceso a la educación, con el acceso a la salud, con el acceso al trabajo, con el acceso a la salud sexual y reproductiva. Permitió de alguna manera poder establecer distintas acciones
de denuncia de esas dificultades para acceso a derechos, que tienen que ver con amparos colectivos, con intervenciones judiciales individuales, con la denuncia que fueron sistemáticas de parte de organizaciones sociales, de organismos de monitoreo ante los organismos internacionales de derechos humanos, donde fue un gran desafío visibilizar la violencia contra las mujeres encarceladas como una forma de violencia contra las mujeres. Yo recuerdo, digamos, de haber formado parte en el año 2010 con el CELS del primer informe que se hizo, que se presentó en el Comité de la CEDAW de Naciones Unidas, donde se presentaron las formas de violencia contra las mujeres y esta dimensión de las dificultades para acceder a derechos como una denuncia contra el Estado argentino, que fue de las primeras instancias de denuncia internacional, y me parece, digamos, que fue como bien interesante por esto que estoy diciendo, ¿no? Cómo salir de los mecanismos de denuncia más tradicionales cuando se piensa la violencia, que están enmarcados en los ámbitos domésticos, y visibilizarlo en los ámbitos carcelarios. Y esto trae como correlato, digamos, fuertes producciones de informes que fueron denunciando estos hechos de violencia y de registros, ¿no? Digamos, y ahí el lugar del Estado de encontrar mecanismos para registrar las violencias contra las mujeres encarceladas, con muchísimas dificultades, y esto es una dificultad que aún persiste y que sigue siendo, digamos, una deuda pendiente para el Estado nacional y para el Estado provincial. El registro que aparece en la provincia de Buenos Aires, registro oficial, registro estatal, no un registro de un organismo de monitoreo o de una organización social, tiene que ver con el registro de muertes que tiene el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde el registro de las violencias hacia las mujeres aparece a partir de la muerte, ¿no? Digamos, como un detalle. Es como, parece como siempre las violencias se enmarcan a partir del registro de femicidios y a partir del registro de muertes en el Ministerio de Justicia, donde aparece, digamos, como una instancia central, no, digamos, la muerte como el episodio que sintetiza distintas formas de violencia, pero no aparecen registros acerca de, bueno, cómo hoy es la violencia al interior de las cárceles de mujeres. Registramos, quiero decir con esto, no sé si soy clara, digamos, denuncias por violencia doméstica, tenemos registros administrativos sobre distintos casos de violencia de género, pero los registros administrativos estatales sobre violencia institucional en cárceles de mujeres aún siguen siendo una deuda pendiente en las instancias provinciales y en las instancias nacionales, queda el registro de casos de torturas y malos tratos que tiene el Comité Nacional contra la Tortura, que aparecen determinadas categorías vinculadas a violencia contra las mujeres. Esto lo estoy haciendo muy largo, vamos, quiero terminar con dos ideas más. La segunda categoría que me parece que nos permitió ingresar a la problemática de las mujeres encarceladas desde una perspectiva de género tiene que ver con una categoría muy asociada tradicionalmente al rol de las mujeres, que tiene que ver con la maternidad en la cárcel y con las maternidades desde la cárcel. Nada novedoso para pensar las intervenciones del Estado en relación a los cuerpos de las mujeres. Históricamente el Estado ha intervenido en nuestros cuerpos a través de la salud sexual y reproductiva y a través de las maternidades y a través de las infancias, ¿no? Centralmente. Pero ha sido de alguna manera, sobre todo yo creo desde el año 2005 en adelante, una enorme visibilidad de las maternidades en y desde la cárcel, como una problemática social que empezó a construirse como una problemática de agenda del Estado para requerir la intervención particular del Estado en relación con las maternidades y con las infancias al interior de las cárceles. Podríamos hablar largo rato sobre lo que significó todo ese proceso de visibilización, insisto, de una problemática social que estaba reforzada en las mujeres, donde la legislación y el procedimiento habilitó siempre a las mujeres a convivir con sus hijos a los 4 años en la provincia de Buenos Aires,
como un reforzamiento de ese rol tradicional de las mujeres, pero que en distintas estrategias de intervención se buscó que ese rol tradicional se convirtiera en un agente político de transformación para las condiciones de detención de las mujeres en las cárceles. En el año 2008, la sanción de la ley que habilita el arresto domiciliario para mujeres con hijos a cargo hasta los 5 años es producto de ese proceso de visibilización de las maternidades, no como un reforzamiento de un rol social, sino como una acción política y una acción transformadora de las condiciones de detención de las mujeres, con todo lo que eso también conlleva y conllevó, digamos, en relación con prácticas de intervenciones judiciales, donde se puso el acento en la maternidad de las mujeres encarceladas como una manera de obtener una medida alternativa a la prisión. Y en ese proceso ha sido bien interesante cómo podemos analizar cómo aparece detrás de o posterior, digamos, a esta visibilización de la maternidad y de las infancias al interior de las cárceles, otra categoría que viene de la mano también del movimiento feminista en nuestro país y en las agendas de los feminismos, que tiene que ver con el cuidado. Cómo aparece la agenda del cuidado en los procesos judiciales y en los procesos penitenciarios. No ya puesto reforzado, digamos, en lugar de la maternidad, sino en el lugar de organizadoras del cuidado social, comunitario y familiar que tienen las mujeres encarceladas. Y eso fue un punto, digamos, de tensión bien importante al interior de las definiciones de las políticas penitenciarias y de las políticas criminales, porque se rompía de alguna manera con esa dicotomía madre-hijo y con esas cantidad de sentidos y de representaciones que se fundaron en las políticas penitenciarias y en la intervención del Estado, que dice que, bueno, que la maternidad se garantiza con la presencia solo de la madre en las cárceles, ¿no? Que el cuidado de los pibes se garantiza solo con la presencia de las mujeres en las cárceles, y entonces aparecía como de alguna manera esta disyuntiva y esta discusión en torno a qué derecho valía más o qué derecho vale más, el derecho de las infancias y de las niñeces a salir de la cárcel, a tener una vida libre, o el derecho de la madre a permanecer en la cárcel con sus hijos. Esa dicotomía, digamos, tan concentrada en la maternidad, incluir la agenda del cuidado, el lugar de las mujeres como organizadoras del cuidado en la cárcel y desde la cárcel. Esto que yo creo que traían también las compañeras en el panel, no solo pensar, digamos, el lugar de las mujeres en la cárcel, sino qué tareas ocupan desde la cárcel, ¿no? Y cómo también, entonces, hay acciones y actividades y lógicas que trascienden los muros de la cárcel. Y el tercer punto que pensaba como para aglutinar algunas ideas tenía que ver con, bueno, en principio, como decía en su primer momento, la categoría de las violencias, en segundo momento la categoría de la maternidad y del cuidado, y un tercer momento que nos permite, digamos, o una tercera instancia que nos permite incluir la perspectiva de género en la problemática penitenciaria, tiene que ver con pensar los procesos de criminalización desde una perspectiva de género, ¿no? No solo a sacar la foto de qué es lo que ocurre al interior de la cárcel, sino cómo son los procesos de criminalización que llevan a una mujer o una diversidad a ingresar a la cárcel, pero que también sostienen el encarcelamiento, ¿no? Los procesos de criminalización no solo son los que producen el encarcelamiento, sino que van sosteniendo con distintas lógicas el no poder salir de la cárcel. Creo que era Nora que lo decía, o no me acuerdo, me parece que era la compañera que habló de los temas de salud, que cuando uno entrevista a mujeres encarceladas todo el tiempo aparece esta cuestión vinculada, no sé más qué hacer para salir de acá, ¿no? O sea, ya no sé cómo portarme también, si ir a la escuela, hacer oficios, ir al ámbito de trabajo, y no obstante eso, nada alcanza para que se vean los esfuerzos que se hacen desde el interior de la cárcel para obtener alguna medida alternativa a la prisión o a un beneficio, entre comillas. Y eso es porque hay unas lógicas que se sostienen burocráticas asentados en la criminalización. La criminalización sigue ocurriendo a pesar
una vez que está encarcelado, ¿no? Esto de la falta de contacto con los defensores, los informes que se producen al interior de las unidades penitenciarias, que el informe de una psicóloga o una trabajadora social que refuerza ese encarcelamiento. Pero sin dudas los procesos de criminalización, la visibilidad de los contextos de violencia en el que muchas veces ocurren los delitos por los que las mujeres y de las diversidades están siendo encarceladas. Sin duda, digamos, todo el esfuerzo que se hizo para visibilizar esas situaciones de violencia en las que ocurren los hechos cuando son delitos vinculados a la legítima defensa o cuando son delitos vinculados al cuidado de los hijos, digamos, vinculados a los delitos sexuales, a la criminalización de muchísimas mujeres por no haber cumplido su rol de protección frente a situaciones de abuso sexual, o, digamos, cómo en los procesos de criminalización también incluir la perspectiva de género nos permite analizar cómo se gobierna también la cárcel, ¿no? Como les decía, cómo sostienen esa criminalización y también les permite a los agentes penitenciarios gobernar la cárcel. Para mí, digamos, hay una categoría que aparece muy fuerte en los procesos de criminalización, digamos, 1 o 2, traer como ejemplo, que tiene que ver con esta categoría de cómo algunos delitos por los que se criminalizan las mujeres vinculados a sus hijos, establece la categoría de infantos al interior de las cárceles, con pabellones especialmente asignados, con una serie de mecanismos de gobernabilidad de la cárcel, donde se legitima y se autoriza el uso de la violencia por parte de otras mujeres encarceladas hacia esas mujeres encarceladas, y como también muchos procesos de criminalización que establecían vinculados a esta categoría de infantos, invisibilizaron durante mucho tiempo procesos de criminalización por aborto, ¿no? Digamos, también, digamos, hay todo un paquete para analizar en relación a los procesos de criminalización desde la perspectiva de género y cómo ese análisis impacta en la organización de las cárceles. Para terminar, yo pensaba, bueno, hoy cómo se han ido, digamos, reconfigurando estas categorías para pensar, digamos, el presente de las cárceles, ¿no? Sin dudas, en los últimos años, distintas acciones que se han hecho a nivel estatal con la jerarquización de las políticas contra las violencias con rango ministerial, en la nación, en las provincias, siguen poniendo un eje muy fuerte en las violencias como una manera de analizar, digamos, la situación carcelaria, pero con nuevas dimensiones, ¿no? Aparece como mucho más visible las violencias que sufren muchas mujeres en condiciones de arresto domiciliarios, las violencias que los varones encarcelados ejercen desde las cárceles hacia las mujeres que están por fuera de las unidades carcelarias, las familias, las parejas, las exparejas. Todo el trabajo que ha aparecido, digamos, en relación con una línea muy fuerte de trabajo vinculado al patronato de liberados, que tiene que ver con pensar espacios de las masculinidades, incluir a los varones que están en cárceles como parte de la problemática de las violencias de género. Esto que traía Nora me parece central, digamos, del lugar del Estado Nacional en su momento, del Estado provincial hoy, en acompañar los procesos organizativos que vienen de la mano de organizaciones vinculadas a la economía social o a las economías populares. Eso, digamos, es una política fuerte de apoyo desde los estados a esos espacios. Y una instancia, digamos, que para mí es una oportunidad que tiene que ver con mejorar y obligarnos como Estado a mejorar los sistemas de registros en relación con las condiciones de detención de mujeres y diversidades, porque a pesar de lo que hoy puede decirse
desde este momento histórico y desde el gobierno nacional, yo sigo creyendo que el dato mata el relato, a pesar de que parecería estar en dudas, ¿no? Porque siempre debatimos en torno a lo que se dice sin datos. Yo creo que sin dudas contar con datos, con información precisa por parte del Estado, nos permite ir corriendo algunos relatos que promueven un Estado cada vez más seguritario y un Estado cada vez más represivo. Bueno, eso para compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laurana. Y yo de las cantidad de cosas que anoté, no me voy a extender y no las voy a compartir para darle lugar a los compañeros aquí presentes para abrir las puertas un poco al diálogo. Sí me quedé con una frase de Nora, del testimonio que nos dio, que decía, la libertad me resultó enorme, ¿no? Y este estado que te desampara cuando se supone que, o en el imaginario colectivo, todas aquellas personas que están privadas de su libertad están esperando el momento de salir, y cuando se encuentran con esa libertad, acompañada paradójicamente, ¿no? Con este desamparo del Estado, de un Estado que no acompaña, efectivamente, y con todas estas situaciones intrafamiliares y del entorno que estuvieron hablando, y que estuvieron las 4 compañeras hoy trayendo a colación en el panel. Bueno, me pareció súper impactante esa frase, tan contundente y tan precisa en esas poquitas palabras. Y bueno, y también tomo esto que nos planteaba Nora de, bueno, ¿qué se hace con toda esta información, con todo este bagaje que estuvimos compartiendo? Así que bueno, muchas gracias, gracias por permitirme estar sentada acá, y bueno.